persona me ha escrito porque se ha metido en un problema debatiendo con una persona evangélica al respecto de la virginidad de María y los supuestos hermanos de Jesús. La persona que me escribe dice que trató de justificar la virginidad de María explicando que en el Evangelio, cuando se utiliza la palabra hermanos para referirse a Jesús, en realidad se está haciendo referencia al término original que no significaba hermanos sino parientes. La persona evangélica le preguntó, ¿ah sí? ¿Y cuál es ese término? Y la persona no le supo responder. De tal manera que me ha escrito para que le diga yo cuál es ese término y en dónde se encuentra. Y como en realidad parece que es una inquietud muy común el poder explicar que Jesús no tuvo hermanos, sobre todo cuando se platica con las personas protestantes, me parece que es conveniente que hagamos esta explicación por este medio. Todo el problema parte de los versículos 55 y 56 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que dicen, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre llamada María? ¿Y no son sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Y es por ello que, si este versículo habla de Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús, debieron entonces ser hijos de María, dicen los protestantes. Como sabemos, es un dogma de fe que María es siempre virgen, lo que significa que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y si permaneció virgen después del parto, lógicamente no pudo tener más hijos. ¿Qué sucede entonces con este versículo? Tenemos que referirnos definitivamente al texto original en griego, porque el Evangelio fue escrito originalmente en griego, y ver qué es lo que dice. Esta expresión que dice, y sus hermanos, Santiago y José y Simón y Judas, en griego se lee de la siguiente manera, que adelphoi autu Jacobos, que Joseph, que Simón, que Judas. Y la palabra clave aquí es adelphoi, que es el plural de la palabra adelphos. Esta palabra adelphos tiene dos significados. Efectivamente, significa hermano, pero también tiene el significado de una persona muy cercana, de un pariente, de un paisano, siendo todavía más precisos. Y también se puede entender por lo mismo como una persona tan cercana que podría bien traducirse coloquialmente como camarada. Y en todo caso, esta hermandad de la que se está hablando se puede bien entender como una hermandad espiritual, dado que otra palabra griega muy similar, que parte de la misma, adelphotis, significa hermandad espiritual, significa hermandad de creyentes. El término pues es adelphos, término griego que significa hermano, pero que también significa persona muy cercana, pariente, paisano, y en todo caso, hermano espiritual, de un grupo de hermanos creyentes. Es importante no quedarnos únicamente en el término, porque alguien podría entonces insistir en que a fin de cuentas la palabra adelphos sí significa hermano, lo cual es cierto. Pero insisto, no es ese su único significado, y no es ese el sentido con el que se escribe en el Evangelio, y para probarlo tenemos que ir a otra parte del mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 56, cuyo contexto es la crucifixión de Jesús. Y ahí el Evangelio nos habla de que estaban presentes María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vemos entonces que estos supuestos hermanos del capítulo 13, versículo 55, no son en realidad hijos carnales de la Virgen, puesto que en este otro versículo se especifica que su madre es diferente, cosa que confirma también el versículo 25 del capítulo 19 del Evangelio de Juan, que dice, estaban su madre, refiriéndose a la madre de Jesús también en el momento de la crucifixión, dice, estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás. Entonces, como podemos ver, algunos confunden a María, la madre de Jesús y esposa de San José, con otra María, que es madre de Santiago y de José, y que es la esposa de Cleofás, y que es hermana de María, la madre de Jesús. De esta manera,
vemos cómo aquellos hermanos a los que se refería el versículo 55 del capítulo 13 de Mateo son en realidad primos de Jesús, a fin de cuentas parientes de Jesús, por lo que es válido usar el término adelfos, que fue el que utilizó el evangelista precisamente. Como te decía, María es siempre virgen, fue virgen antes del parto, fue virgen durante el parto y permaneció virgen después del parto. No tuvo más hijos que Jesús. Y estas personas, tan cercanas a Jesús, son en realidad hijos de otra María, que como especifica el Evangelio de Juan, es la María, esposa de Cleofás, y hermana de la madre de Jesús. Así pues, el término con el que se refiere el Evangelio a los hermanos de Jesús, adelfos, es un término que significa en griego hermanos y también parientes. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.